Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, amén, y también los amigos que están aquí presentes, los familiares de Élida, bienvenidos, ¿verdad? No sé si hay familiares de Evan también, amén. También bienvenidos, y los familiares de Francisco, que son mi familia también, ¿verdad? Mis primos aquí también, bienvenidos a la casa de Dios. Muy bien, y también me han pasado la nota que estaba la familia de nuestro hermano Lenilson, amén. Así que bienvenidos a la casa de Dios. Ok. Nilson dice. Ah, también está el papá. Son hermanos, dice. Muy bien, vamos entonces a la escritura. Muy bien, vamos a pedirle aquí a los muchachos que me escriban bien aquí las notas entonces, ¿verdad? Muy bien, pero todos son bienvenidos. No diré nombre, ¿verdad? Pero todos son bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a tratar de ser breves con la ayuda de Dios, porque tenemos cosas que atender y pues estaremos hablando acerca de cómo ser buenos padres, ¿no? Y yo le he puesto por tema padres de verdad, porque muchos padres simplemente aparentan, ¿no? O creen que son buenos padres, pero a la luz de la palabra a veces quedamos muy cortos y necesitamos más. Bueno, la palabra de Dios nos da principios, nos da pautas para cómo ser buenos padres, y hoy estaremos viendo algunos principios, algunas cosas. Efesios capítulo 6, versículo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Lo vamos a leer y vamos a leer todos juntos. ¿Lo tiene? Muy bien, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efesios 6, 1 al 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo tienen que hacerlo? En disciplina y amonestación del Señor. Pero vamos a ver esas cosas ahí, ¿verdad? Muy bien, puede tomar su asiento. Tome su asiento ahí, vamos a empezar en esta tarde. Damos gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus maravillas. Y también, ¿verdad? Yo agradezco nuevamente a toda la iglesia que siempre ora, ¿verdad? Por mi esposa. Gracias a Dios que Dios la tiene ahí en pie, luchando, amén. Y sabemos de que Dios es el que tiene todo bajo control. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la paternidad. Cómo ser buenos padres, ¿no? Yo sé que quizás algunos digan, bueno, yo no tengo hijos, bueno, pero pronto llegarán. Y si no llegan, pues usted también quizás tenga sobrinos o lo que sea, ¿verdad? O algunos niños que estén a su alcance, también usted puede ser ejemplo para ellos. Entonces, la paternidad puede ser quizás una tarea difícil, ¿no? Una tarea difícil, una experiencia quizás exigente, pero a la misma vez cuando nosotros lo hacemos bien, es muy gratificante cuando uno hace las cosas bien y cuando uno ve crecer a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, yo me gozo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Yo me gozo ver sirviendo a mis hijos para el Señor. Para mí es una alegría y yo sé que en este proceso no ha sido nada fácil, pero es Dios el que nos ayuda cada día, cada momento, y Él es el que nos va dando las indicaciones a través de las escrituras. Dios tiene mucho que decir a los padres a través de las escrituras. Yo sé que a veces nosotros recurrimos a los psicólogos y en las universidades a veces se hacen encuestas, cómo deberíamos tener una mejor sociedad, y usted puede ver las encuestas y las encuestas concluyen diciendo de que las sociedades estables se forman por familias estables. Bueno, entonces esos principios ya los ha dado la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios sabio que sabe cómo dirigir nuestras familias. Amén, Él sabe. De hecho, Él fue el que formó la primera familia. Usted recuerda, en el jardín del Edén forma a Adán y a Eva y empieza la primera familia. Y Dios les dice
que ellos se multipliquen. ¿Escuchó eso, verdad? Que tengan hijos, pues. Para eso es el matrimonio, que tengan hijos. Yo sé que hoy muchos matrimonios prefieren tener perros antes que hijos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros es para que tengamos hijos. Así que puede tener muchos hijos. Nosotros enseñamos estos principios y junto con el amor de Dios y el ser buen ejemplo al comprometernos nosotros, ¿verdad? Como padres, enseñarle la palabra de Dios. ¿Y cuándo debemos de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? Todo el tiempo, dice la Escritura, ¿no? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, en todo lugar y en todo momento tú tienes que enseñarle la palabra de Dios. Muy bien, el capítulo que hemos leído, capítulo 6 del libro de Efesios, este es un capítulo precioso porque nos da las indicaciones de cómo ser un padre en un versículo, en un solo versículo. Y primero empieza hablándole a los hijos. A los hijos empieza ahí, ¿verdad? ¿Usted recuerda lo que leímos ahí? Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces la palabra hijos allí es prole, y lo que significa es que va incluido tanto el varón como hembra. O sea, tanto el hijo como la hija tiene que obedecer a sus padres porque esto es justo, esto es bueno. Entonces, no hablaremos de los hijos, hoy hablaremos acerca de los padres. Así que hijos, tranquilo, aunque usted sea desobediente, debería. Bueno, vamos a aplicar algunas cositas para los hijos para que no se nos vayan pensando que pueden ser rebeldes y que pueden hacer lo que quieran. Amén. Porque ahora en día muchos hijos mandan a los padres. Los padres han perdido la autoridad de los hijos. Y por temor, ¿no? Y los hijos pequeñitos ya de 5 años están amenazando a sus padres diciendo, si tú me pegas yo llamo al 911. Bueno, en la Biblia hay principios donde dice que nosotros tenemos que corregir al hijo y dice que corrigiéndolo el hijo no morirá. De hecho, el hijo se corrige de esa manera sin llegar al abuso. Entonces nosotros podemos ver que aquí en primer lugar habla a los hijos, tanto varón y hembra. Me llama la atención porque en el versículo 1 habla de los padres. Si usted lee conmigo, si está conmigo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra padres ahí significa progenitores. ¿Y qué significa esto? Que va incluida también la mamá. La mamá no se queda afuera. Es decir, el hijo tiene que respetar y amar al padre y a la madre, a los progenitores. Pero en el versículo 4 es interesante porque dice, y vosotros padres. Bueno, nosotros en español vemos la misma palabra, pero en el original, que fue escrito en griego, es otra palabra que significa padre, que solamente se está refiriendo a los hombres. A los hombres, escuche usted, hombre que está aquí. ¿Y por qué? Porque Pablo va a dirigir toda su amonestación a los hombres, porque es el hombre el que tiene que corregir dentro del hogar. A veces nosotros nos desconectamos de eso, ¿no? Y a veces pensamos, no, pues la mamá que le enseñe, la mamá que lo instruya, pero el mandato es para el hombre. Lea conmigo el versículo 4, dice, y vosotros padres. Aquí está hablando de hombres solamente. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿a quién corresponde dar la disciplina? Al padre. Veámoslo en Proverbios, vaya conmigo a Proverbios. Capítulo 1. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 1, versículo 8, vamos a ver. Busque ahí Proverbios capítulo 1, versículo 8. Y si usted lo encuentra, pues me lo lee, ¿verdad? De tu padre. Hagamos una pausa ahí. Y no menosprecies, dice después, ¿verdad? La dirección de tu madre. Pero dice, oye, hijo mío, la instrucción de quién? De tu padre. ¿A quién le corresponde dar instrucciones? Al padre. ¿Y porque a veces nosotros le dejamos toda la carga a la esposa? Es usted el que tiene que hacerlo. Amén. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre.
y no menosprecies la dirección de tu madre. Amén. La madre siempre sabe cómo dirigir a sus hijos, ¿no? Y cuando nos va mal, la mamá dice, te lo dije. El padre debería estar ahí para dar instrucciones, pero la madre también está ahí, no queda excluida, sino que está ahí también para dirigir a sus hijos. Entonces, en este versículo hay dos mandatos o dos aspectos. Si lo vemos, dice, Padre, y vosotros, padres, que nosotros no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos. Entonces es interesante porque vemos dos mandatos aquí, uno negativo y uno positivo. El negativo es que no provoquemos a ir a nuestros hijos. Y el positivo es que criémoslos en amonestación y disciplina. Entonces esos dos mandatos son los que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ir al primer mandato, y el primer mandato es el mandato negativo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Escuchó eso? Padre que está aquí. Que a veces nosotros somos buenos para eso, pero no somos buenos para instruirlos, ¿verdad? En justicia, como dice la palabra. Entonces, no provocar a ira. ¿Qué es provocar? Bueno, yo traigo unas definiciones aquí y se las daré. Provocar es irritar o decir palabras para que otro se enfade. ¿Usted ha visto eso? Que alguien está diciendo cosas provocándote, ¿no? A ver si tú caes. Bueno, hay muchos padres así con sus hijos. Hay muchos padres. Y bueno, hay muchos, habemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros caemos en eso mismo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, y este es el mandato del apóstol Pablo. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, aunque siento, ¿verdad?, que el hijo no debería airarse, guardarse de pecar cuando se aira, pero también nosotros los padres tenemos que procurar no provocar a nuestros hijos. Esa es la exhortación de Pablo. Yo lo llevo a Colosenses capítulo 3, versículo 21. Vaya conmigo ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice, lo tiene. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Escuchó eso? Padre, no exasperéis. ¿Qué significa exasperéis? Lo mismo, ¿verdad? Que no los provoquemos. No provoque a su hijo. A veces nosotros pasamos provocando a nuestros hijos, ¿verdad? En vez de aconsejarlo cuando nuestros hijos hacen algo malo, nosotros empezamos a gritarle, ¿no? Ya lo veremos. A veces nosotros pasamos desalentando a nuestro hijo, y nosotros desalentamos a nuestro hijo cuando omitimos aquellas cosas buenas que hacen ellos y solamente señalamos cuando hacen algo malo. Solo lo malo vemos. Nunca vemos algo bueno en nuestros hijos. Vea lo bueno en sus hijos. Si sus hijos son herencia de Jehová, dice, sus hijos también hacen cosas buenas. Y lo que pasa es que a veces a nosotros se nos olvida que también cometimos errores cuando éramos jóvenes. Y nos queremos hacer los perfectos, los justos delante de nuestros hijos. Como que nunca cometimos ningún error. Recuerden nada más un momento todas las cosas, las locuras que hizo en su juventud. Y nosotros queremos que nuestros hijos se porten, ¿verdad? Que no tengan ninguna falla. Y le pasamos señalando y recriminando todas las cosas negativas. No, cuando llegue con buenas calificaciones, también felicítelo. Y Jason un día de esto llegó y me dice, te quiero decir algo, dice. Mi amigo y yo fuimos los mejores de la clase en matemáticas. Y yo nomás le dice, qué bueno, somos tan simples a veces. Pero cuando hacen algo malo, ¿qué pasa? Ahí sí agarramos el cinturón, va ahí. Y queremos hacerlo entender a Pablo. No, usted también tiene que ver las cosas buenas que hace su hijo. Entonces, estimularlo, ¿no? A veces nosotros lo desalentamos cuando nosotros venimos y le empezamos a sacar en cara todas las cosas negativas. Bueno, esas cosas son las que provocan a ir a nuestros hijos. Esas cosas. Entonces, usted tiene que procurar
hacer lo mejor para sus hijos, para los padres que hoy van a presentar sus hijos, no solamente para ellos, ¿verdad? Para todos nosotros, que se nos olvida, ¿verdad? Que se nos olvida cuáles deberían ser los principios que nosotros deberíamos seguir para nosotros poder crecer a nuestros hijos. Entonces, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Provocar a ira a nuestros hijos también es humillarlos, ¿no? Con una disciplina que, pues que es humillante, ¿no? Usted se da cuenta que a veces nosotros humillamos a nuestros hijos con gritos o delante de otras personas. Usted lo humilla, le grita. Usted no debería hacer eso. Hay un espacio, hay un tiempo para poder hacerlo, para poder corregirlo. Entonces usted tiene que hacerlo con mansedumbre. Entonces esas cosas van irritando a nuestros hijos. Entonces nosotros deberíamos ir tomando en cuenta esto. A veces nosotros irritamos a nuestros hijos hablándole con ironía. Usted sabe eso, ¿verdad? Con mucho sarcasmo. Cuando nuestros hijos hacen algo malo, nosotros a veces le decimos, es que si sos inteligente, ¿verdad? Queriéndole decir lo contrario, ¿verdad? Es que si tú, ¿verdad? Así somos nosotros. ¿Cuántos han sido así? Nadie. Ustedes todos son perfectos, ¿no? No, y Dios nosotros deberíamos irnos metiendo en la voluntad de Dios para que Dios nos vaya ayudando, pero nunca disciplinemos a nuestro hijo estando controlados por la ira. Porque cuando nosotros estamos airados, ¿qué hacemos, hermano? Es cierto que a veces la desobediencia de nuestros hijos requiere un cierto castigo, pero a veces cuando nosotros estamos llenos de ira, ponemos un castigo aún más exagerado. Entonces, cuando nosotros estemos airados, tranquilo, relájese, pero que se le pase, siéntese con él, hable las cosas y verá qué hermoso. Y yo con mis hijos me siento, hablamos tranquilo, y yo sé que hay veces que nos exaltamos, ¿no? Les gritamos y tengo que ir allá con ellos y hablar y pedir perdón. Y a veces hay muchos padres que no piden perdón, ¿verdad? No porque sean perfectos, no porque nunca fallen, es porque son orgullosos y no se quieren doblegar. Entonces, eso es importante, no castigar a nuestros hijos cuando nosotros estemos llenos de ira. Santiago, por ejemplo, Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que cuando nosotros estamos airados, pues eso no va con la justicia de Dios. Provoca a la ira, la disciplina también inconsistente. Es decir, que si le enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón cuando ellos fallan, pero cuando nosotros fallamos, no queremos pedir perdón. Entonces eso es tremendo también, porque a veces queremos que nuestros hijos hagan una cosa y nosotros hacemos lo contrario. Esa es una disciplina inconsistente. Es decir, si tu papá me estás enseñando algo a mí, es porque tú también vas a procurar hacerlo bien. Pero nosotros queremos que nuestro hijo sea perfecto cuando nosotros andamos mal. ¿Cómo podemos hacer eso? Es más, vamos perdiendo la credibilidad delante de nuestros hijos. Y yo se lo decía la vez anterior también. Nuestros hijos cuando están pequeños, el modelo a seguir es el papá. Y yo quiero ser como mi papá. Quiero ser como él. Y quiere salir con uno. Jason quiere salir conmigo a todos lados. Y tanto así que tengo que salir a escondidas a veces. Cuando están pequeños quieren salir con uno. Pero cuando ya van creciendo van conociendo nuestros defectos. Y ya no somos el ideal, ¿verdad? Ya no somos el ejemplo para ellos. Bueno, el punto aquí es que nosotros, cuando nuestros hijos vayan creciendo, puedan hablar bien de cada uno de nosotros. Y quieran ser como nosotros. Y quieran imitar a cada uno de nosotros. Pregúntele a sus hijos y que se sinceren con usted. Quisiera ser como mí. A los hijos ya que están en la adolescencia, ¿no? Ni loco me dice.
Pero usted debería ir pensando estas cosas porque nosotros impactamos en la vida de nuestros hijos. Nosotros vamos marcando la vida de nuestros hijos y nosotros tenemos que ser rectos y tener esa consistencia cuando nosotros le enseñamos disciplina. No ser inconsistente, es decir, decirle una cosa hoy y hacer otra mañana. O lo que ahora te provocó ira, algún error que cometió él, te provocó ira el día de hoy, ya mañana pues lo tomas como algo normal y entonces el hijo se va a quedar hasta confundido, va a decir, bueno, lo que hice era bueno o era malo, porque ayer me castigó por lo mismo que hice hoy y hoy dijo que estaba bien. Somos inconsistentes a veces. Entonces tenemos que ir pensando en todas estas cosas. Provoca ira también prometer y no cumplir. Vamos a hablar rápido de estas cosas, ¿verdad? Promete a ira, prometer y no cumplir. ¿Alguna vez le ha prometido algo a su hijo usted y no se lo ha cumplido? Bueno, el hijo siempre está pendiente, al hijo no se le olvida. Si usted le prometió algo a su hijo siempre está, y podemos quizás poner ejemplos fáciles, sencillos, ¿no? Yo a veces le digo a mi hijo, él a veces me dice, quiero Yogurtland, por ejemplo, ¿no? Y le digo, no te preocupes, cuando llegue el trabajo yo te llevo, y a veces yo me ocupo y le digo, otro día. ¿Y qué pasa? Ellos nos toman como mentirosos. Aparte de eso, se enojan ellos, provoca ira, nos ven como padres mentirosos porque no cumplimos. ¿Cuántos padres mentirosos hay? Y madres. Ahí después te voy a llevarles. Pero tú me dijiste, bueno, hay que saber. Hay otros padres que dicen, no, yo para no tener ese problema mejor no le prometo nada. No, tampoco así. Usted tiene que darle tiempo a su hijo, tiene que dedicarle tiempo a su hijo. Entonces yo con mis hijos salgo y les digo que si quieren ir a algún lado, vamos. ¿Sí? Aunque sea algo sencillo. Yo siempre les digo, aunque sea comerse un taco ahí a la esquina y compartir un momento. Pero usted tiene que darle tiempo a sus hijos. Entonces, provoca ira cuando nosotros prometemos y no cumplimos, quedamos como mentirosos. Entonces, cuando usted prometa, trate de cumplir. Trate de cumplir. Hoy te voy a llevar al parque. ¿Y qué pasa? Hay que llevarlo, ¿no? Y con mi esposa nos reíamos la vez anterior porque a Jason lo llevé en la noche al parque. Le había dicho que ese día lo iba a llevar al parque y estuve ocupado todo el día, lo tuve que llevar en la noche. Pero usted tiene que buscar el espacio para llevarlo. Tiene que hacerlo. Entonces, prometer y no cumplir es un problema grave y que va provocando a ira a nuestros hijos. Provoca ira también algo que nos pasa a muchos, ¿verdad? El favoritismo. ¿A alguien le pasa eso? Las mujeres se quedan calladas, ¿verdad? Yo los amo a todos por igual, dice. No es cierto, ¿no? Siempre hay un favorito. Y es posible que los ame igual, pero siempre hay un favorito. Bueno, eso le pasó a Jacob con José. ¿Cuál es su favorito? De Jacob era José. Le hizo una túnica de colores. ¿Y qué sintieron los hermanos? Celos, envidia. Cuídese también de eso. Padres, cuidémonos de eso. En este caso era un hombre, Jacob. Era el consentido, el favorito, José. Y lo cuidaba, lo mimaba. Y también, por el otro lado, también usted tiene que enseñarle a su hijo que él no es el centro del universo, es el centro del mundo, ¿no? Porque a veces en casa nosotros lo sobreprotegemos y pensamos que así como lo tratamos en casa, que es el tesoro, que es ¿qué le podríamos decir? Que es el muñeco de sala, dicen ellos, o muñequita de sala, ¿no? Que es el consentido, no tú eres el mimado, aquí te queremos, te amamos, lo cual debe ser así, pero también hay que enseñarle
que en el mundo no lo van a tratar así. Ya cuando sale al mundo se asusta cuando otros lo desprecian, ¿no? No hay que enseñarles. Hay que enseñarle a nuestros hijos que en la vida hay que luchar, que en la vida vamos a enfrentarnos a desafíos. Amén. Entonces no debe de haber favoritismo, ¿verdad? No. Entonces, lo que le pasó a Jacob nos pasa mucho de nosotros también. Hay mucho más favoritismo, protegemos más a uno y a veces se protege más al problemático, ¿ves? A la ovejita negra. ¿Ves? ¿Y dónde estará? ¿Y qué estará haciendo este? Y descuida al otro que está ahí. Hay celos, pues. Hay envidia. Tanto así que aquellos hermanos dijeron, bueno, vamos a matar a este José. Pero Rubén estaba ahí y dice, no lo matemos, mejor vendámoslo, para que no nos manchemos las manos de sangre. Y lo vendieron. Yo sé que muchos hermanos quisieran vender a sus otros hermanos, pero... Hámelo. Dios los puso ahí y son una bendición. Los hermanos son una bendición. Dios los pone ahí y están ahí y nosotros deberíamos llevarnos bien con nuestros hermanos. Aquí están mis hermanos, ¿no? Y nos llevamos bien. Son una bendición cuando nosotros entendemos esto. Entonces no debe de haber, ¿qué dijimos? Favoritismo. ¿Usted tiene favoritismo? Yo sé que a veces me acusan a mí de eso, ¿verdad? Yo sé quién es, me dicen. Y yo también sé la suya, le digo yo. Sí, es que de allá para acá se ve, pero yo también de aquí para allá veo. Así que, como dice hermano Edra, estamos empatados, dice. Así que es importante, hermano, que nosotros veamos esto y que no descuidemos las amonestaciones, ¿no? Que nosotros vayamos viendo esto. Provoca a ira, ¿verdad? Que nosotros tengamos favoritismo. ¿Qué más provoca a ira? Bueno, provoca ira también el ser muy livianos, ¿no? Muy livianos. Pero ¿cómo va a decir usted? Bueno, a veces nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, ¿no? Lo que se les antoje. Y ya cuando queremos jalarle, como quien dice, la pita, entonces, pero pues si antes me lo dejabas hacer, ¿y ahora por qué? Entonces, desde pequeños tiene uno que ir corrigiendo a su hijo, porque árbol que crece torcido, jamás se endereza, dicen. Bueno, yo cuando llevo, ustedes han visto cuando se siembran los árboles que se ponen unas varitas a la par, ¿verdad? Y se amarran. ¿Para qué es? Para que no crezcan torcidos, ¿verdad? Entonces, un día Jason me estaba preguntando que para qué era. Yo le tuve que explicar. Y entonces lo tuve que llevar a otra área donde estaban unos árboles que casi están hasta acostados. ¿Usted los ha visto? Que nacen así todos acostados. Así hay muchos hijos. Torcidos. Porque nunca se les dio vara. Nunca se les corrigió. Entonces al hijo hay que corregirlo desde pequeño, porque si no va a crecer torcido. Y torcido pues no sale ni una regla buena de ahí. Entonces no seamos muy livianos con ellos. Bueno, decía el predicador Spurgeon, usted recuerda de él, ¿verdad? Decía una frase muy famosa, dice, si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores del corazón cuando crezcan. ¿Escuchó eso? Es mejor tener dolores de cabeza mientras los corregimos. Porque muchos padres evitan corregir a sus hijos por no estar discutiendo y no meterse en problemas para evitar todas esas cosas. No le quiero decir nada, dicen. Mejor no le digo nada. ¿Nos ha pasado? Sí, nos ha pasado. Pero es importante llamarle la atención a nuestros hijos. Así que amoneste a sus hijos, corrija a sus hijos desde pequeños, no se van a morir. Dice Proverbios, si tú lo corriges con la vara, no morirá, dice.
No va a morirse. Corrígelo. Yo sé que hay derechos humanos, dice usted, ¿verdad? Bueno, Dios es más sabio que los derechos humanos. Porque la necedad, dice la palabra de Dios, que viene ligada en el muchacho. ¿Y cómo la quitamos? Con la corrección. Hay que corregirlo. El niño desde pequeño viene con necedad. Bueno, lo que dice la Escritura. Desde pequeño ya viene con esa necedad. Ya viene con ese pecado. Ya viene con esa envidia. Y entonces nosotros como padres tenemos que irlos corrigiendo a ellos. Amonestarlos cada día, ¿no? Entonces corregir a nuestros hijos es importante. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice, Proverbios 13, 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Escuchó eso? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Dice, yo no lo castigo porque lo amo. No, usted no lo castiga porque no lo ama. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Lo corrige. Aunque duela, lo corrige. Tiene que corregir a su hijo. Tiene que corregir a su hijo. Lo corrige desde temprano. Y yo sé que a veces nosotros preferimos no corregirlo, ¿verdad? Para no estar en discusión. Y este es el mandato negativo. A no provocar a ira a nuestros hijos. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Seamos sabios. Seamos padres sabios. Cada uno de nosotros. Nosotros a veces nos encanta a veces avergonzar a nuestros hijos en público, ¿no? Gritándole. De esa manera también los airamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos cometen errores. Y estaba leyendo unos ejemplos yo, sencillos, a veces son cosas sencillas, hermano. Si el niño está tomando leche, por ejemplo, tiene un vaso de leche, se lo toma bien, se lo toma tranquilo, no pasa nada, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando por accidente lo derrama? Ahí vienen los gritos, ¿no? Y venimos y le gritamos. Te he dicho que tengas cuidado. O cosas así. Pero es interesante cómo los padres a veces cambiamos de postura y a veces nuestros niños están presentes y dicen, bueno, yo a mi papá no lo entiendo. Note esto, si nosotros tenemos una familia invitada en nuestro hogar y el hijo, hermano, o de la familia invitada, tira el vaso de leche, no tenga pena, no se preocupe, no hay problema, yo limpio. No pasa nada. Pero cuando es el hijo, cuando es su hijo y están solos, te dije, eres un bruto, no entendés, no tenés cuidado. Entonces hay que medir con la misma medida, pues. Si le va a gritar así a su hijo, grítele también al del hermano así. Tiene que ser lo contrario, ¿no? Ya dijo ese. Ese es otro problema también, que a veces andamos corrigiendo hijos ajenos y los nuestros no los corregimos. Entonces, tenemos que tener cuidado. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Tengan cuidado. Ese es el mandato negativo. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. El mandato positivo es, sino criarlos en disciplina y amonestación. Amén. Entonces, ¿cómo debe de criarlo? Disciplina y amonestación. Entonces, vamos rápidamente a esto. No provoquéis a ira. El mandato negativo, pero hay un mandato positivo que sí debemos hacerlo. Nosotros a veces hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Nosotros le gritamos a ira, provocamos a ira a nuestros hijos y no les enseñamos la disciplina del Señor. Dice el mandato positivo, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Y la palabra criarlos en disciplina y amonestación quiere decir pues que nosotros podamos nutrir o sustentar a nuestros hijos, enseñarles, alimentarlos bien. Amén. Y la disciplina aquí, la palabra disciplina aquí tiene dos connotaciones. Una es de castigar, castigar para bien, por supuesto, y la otra es prepararlos. Usted debe de preparar a su hijo en disciplina. Debe enseñarle valores morales a su hijo desde pequeño. Ya que en nuestra sociedad se están perdiendo esos valores, esa ética se está perdiendo, y en una sociedad corrupta donde nosotros vivimos, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y donde lo normal es anormal y lo anormal es normal. Bueno, vivimos en medio de esta sociedad así, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Dice, si no criarlos. Usted va a criar a su hijo en esto, disciplina y amonestación. Bueno, la disciplina le dije que tenía dos connotaciones. Una es usada como disciplina de castigo y otra es usada como disciplina de entrenamiento o preparación. Es decir, que lo que está implícito es la idea de ejercer y aplicar castigo. Es un mandato que tenemos cuando ellos se portan mal. Hay que disciplinarlos. Pero por el otro lado, también incluye la idea de entrenarlo en caso para algo apropiado. Por ejemplo, yo lo llevo a un versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Vaya conmigo ahí. Hebreos 12, 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Es lo que hace el Señor? Al que ama disciplina, pues. Y nosotros a veces decimos, no, yo lo amo, por eso no lo disciplino. No, usted lo odia. Usted odia a su hijo cuando no lo disciplina. Dice, el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué más sigue diciendo? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo azota, ¿no? Tremendo. Van a demandar a la Biblia por esto. ¿Cómo así? Esto nos da sabiduría, hermano. ¿O no ha entendido usted eso? Un buen azote, entonces ya lo hace pensar a usted para ya no volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Ya lo hace pensar, no, pues si duele, ¿no? Y dice, usted lo hace más inteligente, ya va pensando mejor. Entonces, ese es con respecto a la disciplina de castigo, pero es para un castigo para bien, un castigo apropiado. La otra, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, la otra disciplina es de entrenamiento. Segunda de Timoteo 3, 17, vaya conmigo. Aunque en el 3, 16 dice, porque la palabra de Dios es inspirada. Toda la escritura dice, es inspirada por Dios. Y útil, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué más sigue diciendo? Enteramente preparado. La palabra preparado ahí es que ha sido entrenado. Entrenado, eso es disciplina. Disciplina a sus hijos. Dice, y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos. Porque este es el mandato positivo. Y también amonestar, es la siguiente, ¿no? Y con esta vamos a concluir. Amonestación. ¿Qué es una amonestación? ¿Qué es una amonestación, hermano? Es una advertencia, ¿no? Es un llamado de atención. Se les está llamando la atención a sus hijos. Se les está advirtiendo lo que puede suceder si se meten en ciertos negocios, por ejemplo. O si se meten en ciertas relaciones, ¿no? Hay una amonestación. El padre tiene que estar ahí siempre amonestando. No, yo ya no disciplino, ya no amonesto a mis hijos porque son mayores de edad. Usted tiene que seguir haciéndolo. Hay una amonestación que se debe hacer.
Hay que decirle a nuestros hijos que una vida que no toma en cuenta a Dios es una vida que va en declive y va directamente a la ruina. Jesús mismo decía, separados de mí nada podéis hacer. Yo sé que quizás usted puede tener muchos logros, llegar a tener muchos éxitos en esta vida secular, pero Jesús mismo decía, ¿de qué te vale si pierdes el alma? ¿De qué te vale si ganas el mundo y pierdes tu alma? Yo sé que el necio dice eso, ¿no? Es el hombre necio. Gózate, deleítate porque muchos bienes tienes. ¿Dónde voy a meter todos esos bienes que tengo? Dice. Derribaré mis graneros, haré otros más grandes. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has ganado, ¿a quién le quedará? ¿A quién le va a quedar? ¿A quién le va a quedar? Este necio tenía dinero, tenía éxito, tenía muchas cosas. Y Dios le dice, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has hecho, ¿a quién le quedará? Y alguien respondía al otro, ¿no? Porque si la esposa está joven, pues. Entonces hay que tener cuidado. Usted tiene que ser sabio. Primero darle la gloria a Dios. Que sus hijos le den la gloria a Dios. Entonces hay una amonestación que debemos hacer a nuestros hijos. Y estos dos aspectos deben de estar presentes siempre, tanto la disciplina como la amonestación. Yo los llevo a un versículo para concluir, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, capítulo 4. La instrucción de la palabra siempre debe estar implícita en la vida del cristiano, en los cristianos, en los padres cristianos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Usted recuerda esto, ¿no? Este es el Shema Israel, el que recitan ellos todos los días, ¿verdad? Shema Israel Adonai. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero nosotros no tenemos que, yo les he dicho en muchas ocasiones, no tenemos que volvernos como los judíos, ¿verdad? Que se lo ponen en su frente o en sus manos, se lo guindan. No, nosotros hay que grabarlo en la mente, en el corazón. Estos mandatos, hay que tenerlos ahí presentes, vivirlos. Dice Deuteronomio 6:4, ¿lo tiene? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Yo sé que nosotros a veces tenemos la costumbre de poner textos bíblicos en las paredes, ¿verdad? Lo cual no está mal, está bien. Es más, uno se puede memorizar esos textos. Pero esos textos no tienen que estar simplemente adornando nuestro hogar. Esos textos deberían adornar nuestra vida. Deberían ser vividos por cada uno de nosotros. Esos textos deben estar en nuestro corazón. ¿Para quién es el mandato aquí? Para el hombre. Dice, amarás al Señor y estas cosas que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. A tus hijos, todos los días, ¿verdad? O solo el domingo que viene aquí. No, si aquí, hasta dejan las Biblias aquí los hermanos, ¿verdad? No sé qué leen ahí en la casa. Las repetirás a tus hijos, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, ¿cuándo más? Todos los días, ¿no? Todos los días. Mientras leía esto, encontré una anécdota y dice la anécdota. El hijo le pregunta al padre, papá, le dice, ¿y dónde, o sea, si las mamás llevan a los niños en el embarazo, llevan a los niños en su estómago, ¿dónde me llevabas tú?
El papá le responde, le dice, nosotros no te llevamos en el estómago. Nosotros los padres, hijos, siempre, siempre te llevamos en el corazón. El padre debería llevar a su hijo siempre en el corazón para poder instruirlo, para poder enseñarle estas verdades. Y que enseñarle que la palabra de Dios es para eso, ¿no? Y creo que la vez anterior nosotros enseñábamos eso. ¿Para qué es la Biblia, hermano? ¿Para qué es la Biblia? Para estudiarla, ¿no? Pero enseñábamos 5 principios. ¿Usted recuerda los 5 principios que enseñábamos? La palabra de Dios es para oírla, para leerla, para memorizarla, para estudiarla y para meditarla. 5 cosas que debe de estar haciendo usted todos los días. Es que estoy pensando, no le prestamos atención a nuestros hijos. Y cuando andamos, ya están grandes, ¿no? Y rebeldes. ¿Pero de dónde salió este? Dice usted. Pues de su casa salió porque no le enseñó. De ahí. Usted tiene que enseñarle. No nos escondamos, hermano. Enseñémosle la palabra de Dios a nuestros hijos. Entonces tenemos que enseñarle disciplina y amonestación a nuestros hijos. Aunque a veces a ellos sea incómodo, a veces para ellos, pero hay que enseñarles, pues. Es nuestro compromiso. Dios nos llamó para eso. A usted le dio la autoridad a Dios. A usted como hombre. No se la está pasando ella a su esposa. Yo sé que ella tiene un papel importante ahí también. Y la mujer tiene que ayudar también. Tiene que ayudar porque el proverbio dice que la mujer necia con sus manos derriba la casa, ¿no? La destruye. La necia. Destruye su hogar, la necia. Pero la sabia la edifica. Amén. Así que usted, depende de usted también si es sabia o es necia. Nuestros hijos deben ir viendo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por último? ¿Qué es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos? No solamente de que se porten bien, ¿no? De que sean buen ejemplo. No, el punto aquí es de enseñarle a nuestros hijos que todos nosotros, y que necesitamos de un Salvador. Amén. Ya nuestro hermano Inés cantaba en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Usted recuerda eso? En esa cruz murió Jesús. Murió por nuestros pecados. Murió por nuestra redención. Necesitamos un Salvador. Hemos fallado, hemos ofendido a Dios, hemos ofendido la santidad de Dios con nuestro pecado y necesitamos un Salvador. Nuestros hijos deben entender eso, que necesitamos un Salvador. Amén. ¿Salvador de qué dicen? Salvador de su vida, ¿no? Porque vivir una vida sin Cristo tiene consecuencias trágicas. Morir sin Cristo es morir y es pasar una eternidad alejado de Él. Pero solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él. Para todos los padres que están en esta tarde, que están en esta noche, en esta tarde, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él. Por lo tanto, nuestros hijos tienen que entender eso. No se trata solamente de portarse bien. Se trata de que entiendan que hemos sido pecadores, que somos pecadores, que necesitamos redención de nuestros pecados. Necesitamos que nuestros hijos también entiendan que cuando ellos se conviertan a ese Salvador, que entiendan también que tienen un Padre amoroso que los ama, que los cuida, los protege, que ese Dios poderoso está ahí, siempre cuidándolo en todo momento a cada uno de nosotros. Que nunca nos ha dejado y que nunca nos dejará. Por lo tanto, no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino todo lo contrario, críenlos en amonestación y disciplina. Sean sabios. Sean sabios. Amén. Pónganos de pie. Pónganos en pie. Hacer una oración y luego pasamos a la ceremonia que tenemos. Vamos a hacer una oración. Oramos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único. Tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu